Hola, buenas noches, bienvenidos a una sesión más del taller de lectura de Club Polaris. ¡Ay, se conectó! Hola, Brenda, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo creo que bien. Bueno, como comentaba hace ratito en el backstage, pues vamos a empezar ya porque los capítulos están un poquito largos. Entonces, este libro la verdad es que me tiene muy intrigada, pero sí se me hace un poquitín complicado, pero pues bueno, igual lo vamos entendiendo entre todos. Y si no, pues le preguntamos a Saint Goku. Bueno, continuamos. Capítulo 2: la materia oscura, la energía oscura y la red cósmica. En 2003, al comienzo del tercer curso de la carrera de física, decidí dejar atrás los laboratorios y especializarme en astrofísica teórica. No tanto porque hubiera tenido un flechazo repentino con la astronomía, sino porque por el insoportable tedio que me había producido los experimentos de física en el segundo año. Si trato de recordarlos ahora, solo me viene a la cabeza un batiburrillo, sí, de láseres, lentes y complicados aparatillos electrónicos. Algunos compañeros parecían tener un talento natural para todo aquello. Al cabo de un par de horas ya estaban recogiendo sus cosas y se largaban del laboratorio. Ay, eso me recuerda algo. Ujú. Pero yo me quedaba ahí encerrado hasta que se me hacía de noche, incapaz de avanzar, liándome infructuosamente con algún aparato arcano. Con el nuevo curso, me fugué del departamento de astronomía, donde no había que hacer me fugué, perdón, al departamento de astronomía, donde no había que hacer experimentos. Al fin y al cabo, allí nadie espera de uno que se ponga a juguetear con el universo. Unas pocas semanas después, sin embargo, los pocos desertores de mi clase empezamos a preguntarnos si el aislamiento de la realidad en la que trabajábamos no sería peligroso. La mayoría de nuestros profesores creían que el 95% del universo está compuesto de dos ingredientes ocultos, la materia oscura y la energía oscura. Estas sustancias modifican la forma en que la gravedad opera en el universo. La materia oscura añade peso a las galaxias, alterando así la forma en que rotan estas, mientras que la energía oscura acelera su expansión. Sea como sea, en ambos casos, el apelativo obscura resulta un término poco apropiado, ya que da a entender que estos materiales obscurecen la luz y proyectan sombra. Por el contrario, se cree que son transparentes y más escurridizos aún que el aire. También que no brillan, que no reflejan luz, no proyectan sombra ni tienen ningún otro efecto directo sobre la luz. El aire es por lo menos fácil de atrapar y de estudiar. Cuando era niño, tenía un tubo de plástico grande donde guardaba mis juguetes para la bañera. Me encantaba darle la vuelta y sumergirlo, atrapando el aire, para luego dejar que las burbujas se fueran escapando poco a poco hacia arriba. A veces incluso usaba otro contenedor invertido para atrapar las burbujas a medida que ascendían a la superficie, como si estuviera aprendiendo a verter una realidad en otra paralela e invertida. Sin duda, algunos experimentos son más divertidos que otros, pero con la materia y la energía oscuras no se puede hacer nada de eso. Ningún experimento de laboratorio ha podido probar su existencia todavía, y, por lo que parece, no pueden atraparse dentro de ningún contenedor. Tal vez sea posible construir algún aparato que proporcione una vía de entrada a su mundo extraño, pero hasta ahora los físicos solo tienen ideas muy vagas de cómo intentarlo. De modo que, en 2003, los estudiantes de mi clase empezábamos a dudar si había sido buena idea lo de desertar de física para pasarnos a astronomía. Ay, perdonando un poco mal la de garganta. Aquello de que fueran dos sustancias invisibles e intangibles las que sostuvieran todo lo tinglado no tenían muy buena pinta. Es el libro español, ¿verdad? Sí, es de España, por eso tiene esa Ah, jerga qué ahí. esa jerga. En los cuentos bien contados de Rudyard Kipling, dan explicaciones disparatadas de hechos enigmáticos del mundo real. Así, las ballenas solo pueden comer krill porque un marinero molesto por haber sido devorado las había colocado una rejilla en la boca. Los camellos, explicaba el libro, tienen jorobas porque un genio al que jorobaba la ociosidad de dichos animales los castigó con de esa desconcertante manera. La piel de los rinocerontes está tan arrugada porque un cocinero al que había robado un pastel se llenó de migas. Las galaxias giran tan sorprendentemente rápido porque están atiborradas de la invisible materia oscura. Kipling no describió esta última, pero al principio del curso nos parecía que bien podría haberlo hecho. Ujú. Los cuentos de hadas deben interpretarse literalmente, pero de las teorías científicas sí cabe esperar que digan algo, si no de todo literal, sí al menos lo relacionado posible con la realidad.
Se permite que estén basadas en el pensamiento creativo, pero su poder explicativo tiene que trascender la pura conjuración, sí, de un problema. Idealmente también han de implicar una suerte de apuesta. Especifican algunas consecuencias de la hipótesis teórica propuesta que pueden verificarse. La materia y la energía oscuras constituyen de hecho hipótesis científicas serias en ese sentido. Uno solo comienza a apreciarlas verdaderamente al ver el amplio espectro de fenómenos cósmicos que explican, muchos de los cuales fueron predichos antes de que pudieran realizar las observaciones astronómicas pertinentes. En los años 80 y 90, las simulaciones desempeñaron una función esencial en estos esfuerzos, al tiempo que los mapeos informatizados del cielo permitieron empezar a catalogar los componentes del universo de manera sistemática. La complementariedad entre estas dos ramas de la investigación es asombrosamente eficaz, siempre y cuando la materia y la energía oscuras estén presentes en las simulaciones para recrear el universo de una manera adecuada. Con todo, que te cuenten esto en una conferencia es muy diferente a probarlo por ti mismo. Visto desde los años 20 del presente siglo, resulta impresionante cómo estas teorías, que surgieron a finales del siglo XIX, combinadas con las simulaciones actuales, siguen explicando nuevas observaciones año tras año. Por eso están tan encima de las explicaciones de Kipling que Kipling imaginaba en sus cuentos. En los capítulos siguientes haré varias referencias a la acumulación de pruebas sobre la existencia de la materia y la energía oscuras. Gracias a la ayuda de las simulaciones, hemos conseguido desarrollar un conjunto coherente de explicaciones para fenómenos aparentemente muy distintos. Los tamaños y formas de las galaxias, el modo en que éstas giran, se mueven y se transforman con el tiempo, la cambiante tasa de expansión del universo, nuestros conocimientos relativos a los momentos iniciales del cosmos, y la forma en que se organiza todo hoy, una gigantesca red que domina el universo entero. Son muchas explicaciones convincentes a cambio de un par de actos de fe. Aún así, es frustrante que las pruebas que tenemos de su existencia sean todavía indirectas, a pesar de los esfuerzos continuados por hallar la materia oscura en un laboratorio. La espera para obtener una confirmación irrefutable de que estas obscuras sustancias son tan reales como los materiales que nos rodean y conocemos bien puede ser larga. Entretanto, un poco de perspectiva histórica nos ayudará a convencernos de que no es que todos los astrónomos hayan sucumbido de repente a una especie de delirio colectivo. Ostras. Ujú. Inventar la naturaleza. Los orígenes de la noción de materia oscura se remontan a 1846 y al descubrimiento del planeta Neptuno. Demasiado distante para ser distinguido a simple vista, Neptuno no figuraba en los modelos clásicos del sistema solar. Incluso después de la invención de los telescopios, todas las observaciones habían sido incapaces de detectarlo, o bien lo habían identificado erróneamente. A mediados del siglo XIX, sin embargo, varios astrónomos empezaron a sospechar que en el sistema solar podía haber otro planeta más. Esta intuición se basaba en la trayectoria observada de Urano. Los planetas orbitan alrededor del Sol debido a la gran fuerza gravitatoria de este, pero la trayectoria que sigue se ve sutilmente afectada por la presencia de otros planetas. Aquí en la Tierra, la influencia que ejercen los más grandes, Júpiter y Saturno, modifica nuestra órbita a lo largo de periodos de decenas de miles de años, lo que explica la ocurrencia regular de las glaciaciones. Con la ayuda de mediciones astronómicas precisas, en el siglo XIX, se hizo evidente que Urano se estaba desviando de su curso, aun teniendo en cuenta que el influjo de todos los planetas restantes conocidos. Durante las dos primeras décadas, el astro cruzaba el cielo demasiado rápido y, en 1822, su avance, por el contrario, era demasiado lento. Dos científicos, ay Dios mío, Ryan Le Barrier y John Ujú. Coach Adams, Ujú. conjeturaron que cada uno por su parte que la única explicación razonable es que existiera otro planeta enorme pero desconocido, que estuviera perturbando la gravedad, empujando Urano hacia adelante y hacia atrás. Ambos llegaron a calcular la presunta ubicación de ese supuesto y desconocido planeta. Lo único que quedaba por hacer era encontrarlo de verdad usando un telescopio lo suficientemente potente. Adams, por entonces un joven y tímido estudiante, no era la persona más adecuada para convencer al observatorio de Cambridge de llevar a cabo una búsqueda seria. La demostración deductiva de la presencia en el cielo nocturno de un planeta nunca antes visto requería de complejísimos cálculos que Adams no supo desarrollar particularmente bien. No logró responder a las preguntas que le formuló en una carta el director del observatorio.
de modo que nadie estuvo muy dispuesto a dedicar a esa búsqueda su valioso tiempo. Solo cuando supo que Le Verrier estaba tras ay, Julián me va a ahorcar con esta pronunciación. Le Verrier. Estaba tras la misma pista, se llegó a hacer un intento, no muy concienzudo, de hallar el planeta, pero no hubo éxito. En cuanto Le Verrier, a pesar de ser de extrema contundencia en la defensa de su intuición, tampoco logró persuadir a sus colegas del Observatorio de París de que la búsqueda del planeta oculto merecía la pena. De hecho, es probable que lo único que consiguiera fuese enojarlos y enemistarse con ellos. Ay, hola Alberto Giovanni Vázquez, bienvenido. Creo que te conozco, disculpen, corto aquí, estudiábamos alemán juntos. Creo que estoy segura que sí, pero bueno, continuamos. Perdón. Irascible y pegado a sí mismo, Le Verrier solía coger su violín cada vez que se topaba con problemas en sus cálculos y, llevado por un impulso febril, se ponía a tocar a cualquier hora del día o de la noche. Su persistencia sería, de todos modos, decisiva para la creación del Servicio Meteorológico francés, en la línea en la que Fritz Roy estaba haciendo en Gran Bretaña, si bien Le Verrier, Le Verrier terminaría despidiendo a todos los meteorólogos del centro porque no se entendía con ellos. En palabras de uno de sus supuestos amigos, el observatorio es imposible sin él, y mucho más imposible con Con él. él. Ostras. Aún así, las predicciones de Le Verrier y Adams sobre el nuevo planeta no fueron confirmadas por los observatorios de Cambridge o París, sino por los astrónomos berlineses el 24 de septiembre de 1846. Ah, qué Alemania. Después de que estos recibieran una carta desesperada del francés diciéndoles hacia dónde tenían que amputar sus telescopios. En cierto sentido, Neptuno fue un prototipo de la materia oscura, algo que nunca había sido visto, pero que afectaba lo que sucedía en el resto del cielo. Con el telescopio adecuado apuntando en la dirección correcta, no costó determinar que Neptuno era real como cualquier otro planeta, aunque algo más lejano y por lo tanto más difícil de detectar. ¿Alguien aquí ha visto Neptuno? Yo no lo he visto nunca en telescopio. Que acabamos de grabar podcast de Urano y Sí, Neptuno, acabamos de justo. grabar podcast. Continúa, perdón. También en la historia de la física aplicada a la escala microscópica, encontramos especulaciones sobre la existencia de algo para tratar de rellenar los huecos incómodos. En 1930, Wolfgang Pauli, uno de los físicos más importantes de todos los tiempos, se inventó un nuevo tipo de partícula, el neutrino, sin contar con una sola prueba experimental directa de su existencia. Perdón. El austriaco sentía, de hecho, muy poca atracción por los laboratorios, pues era notablemente torpe y sus colegas llegaban a quejarse de que bastaba con una sola presencia en la habitación para que los aparatos comenzaran a fallar de forma incomprensible. Conozco a alguien en mi trabajo que también está así. Pero bueno. Después del refugio en su despacho, Pauli se dedicaba a leer experimentos ajenos, mientras forcejeaba con los fundamentos de la física del siglo XX, balanceándose peligrosamente en la silla mientras pensaba. Pauli estaba desconcertado por los experimentos que mostraban una pérdida injustificada de energía durante la desintegración radiactiva, algo que violaba la muy venerada ley de conservación de la energía. Escribió a sus colegas que había hallado un remedio desesperado, que consistía en imaginar una nueva partícula que robaba la energía y se las apañaba de algún modo para evadir los detectores de sus experimentos. De lo que más tarde se bautizaría con el nombre de neutrino, fue finalmente descubierto en un experimento sofisticado y muy sensible llevado a cabo en 1956, 26 años después de que Pauli formulara su especulación teórica. Y eso no es nada comparado con el bosón de Higgs, otra invención teorizada por primera vez en 1964, que solo pudo ser hallado por un equipo de físicos con ayuda del Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear en 2012, 48 años más tarde. La paciencia es la madre de la ciencia. La física y la astronomía avanzan gracias a la interacción de los experimentos, la observación, el cálculo y la pura invención. Imaginar neptunos, neutrinos o bosones de Higgs no tendría sentido si no se realizaran cálculos rigurosos de sus efectos probables y, a continuación, experimentos y observaciones que confirmen esos efectos. Nuestra comprensión de la materia y de la energía oscuras, a pesar del misterio en que ambas siguen envueltas, también ha progresado a través de esas fases. Ingredientes de una galaxia. En el caso de la materia oscura, la hipótesis de su existencia parte de la apreciación de que el universo está en continuo movimiento,
algo que fascinaba a la astrónoma Vera Rubin. En la tesina de su máster en 1950, formuló una pregunta audaz. ¿Existe alguna prueba de que el universo gira? La respuesta resultó ser aparentemente no. Los objetos individuales giran, pero las observaciones de Rubin no demostraban que el universo entero rotara. La sola formulación de la pregunta ya resultaba controvertida, ya que los cosmólogos de su tiempo no lograban concebir cómo un giro de semejante escala podría ser siquiera factible, por lo que consideraban evidente que la respuesta sería negativa. Ninguna revista académica se avino a publicar el estudio observacional de Rubin. Más adelante en su carrera, la astrónoma se aficionó a cuestionar posturas conservadoras. Se las apañó para que dejaran de trabajar en el puntero observatorio Palomar, donde técnicamente no se admitían mujeres. Mm. El veto se justificaba aduciendo que no había baño de señoras. Vaya. Así que Rubin solucionó el asunto dibujando un monigote con falta y pegándolo a la puerta del servicio de hombres. Vaya. En el momento de escribir su trabajo sobre la rotación del universo, sin embargo, todavía era estudiante y decidió cortar por lo sano. Lo acalorado de la discusión arruinó la diversión. Hubo gente que fue realmente desagradable conmigo. Para lidiar con la situación tuve que largarme y ponerme a trabajar en algo del todo diferente. Contaría años después. Rubin siguió interesada por la rotación del universo, pero enfocó sus esfuerzos en estudiar cómo giraban las galaxias individuales, un tema menos controvertido. De hecho, incluso las estrellas más conocidas, que nos parecen formar constelaciones fijas y mantener su posición relativa entre ellas, se mueven extraordinariamente rápido. Pertenecen como el Sol a la galaxia de la Vía Láctea, que gira a una velocidad de cientos de kilómetros por segundo. Detectar este movimiento no es fácil porque, a pesar de su inmensa velocidad, las distancias implicadas también son enormes. Como consecuencia, las estrellas apenas parecen moverse en el cielo, y para detectar la rotación de galaxias enteras, los astrónomos tienen que servirse del efecto Doppler, conocido popularmente por ser el fenómeno que explica por qué el tono de una sirena de una ambulancia al desplazarse esta. El efecto Doppler también explica por qué cambia el color de las estrellas cuando se acercan o se alejan a nosotros a toda velocidad. Con la tecnología adecuada, los colores de la luz de una galaxia pueden descomponerse en un espectro y ser medidos, lo que a su vez permite inferir el movimiento general de las estrellas pertenecientes a dicha galaxia. Gracias a eso, se sabía desde principios del siglo pasado que las galaxias giran de manera parecida como lo hacen, en una escala más pequeña, los planetas del sistema solar alrededor del Sol. La velocidad del movimiento planetario, no obstante, se reduce de manera uniforme a medida que un astro se aleja del centro. La Tierra orbita alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, mientras que Plutón, mucho más alejado del centro, lo hace a 5 kilómetros por segundo. ¡Wow! Esto es una consecuencia natural de la gravedad. A mayores distancias, la fuerza se debilita y los cuerpos celestes en órbita se mueven con más lentitud. Esta ralentización asociada con la distancia debería ser aplicable también a los movimientos que se producen dentro de las galaxias. La mayoría de las estrellas de una galaxia típica suelen apiñarse cerca del centro, pero aquellas que se encuentran más lejanas deberían, como Plutón, verse menos afectadas por la gravedad y por lo tanto desplazarse más despacio. Sin embargo, durante los años 60 y 70, Robin estudió diferentes galaxias y elaboró un espectro para cada una de ellas que le permitió medir la velocidad de las estrellas más lejanas del centro. Los resultados demostraron sin lugar a dudas que éstas se movían increíblemente rápido. De hecho, se desplazaban tan deprisa que lo previsible hubiera sido que salieran despedidas hacia el abismo que se abría más allá de los bordes de la galaxia, como un coche que entra demasiado rápido en una curva y se sale de la carretera. Tenía que ver algo que causara esa veloz rotación y que, al mismo tiempo, impidiera que las galaxias se desintegraran. Y al igual que había sucedido con los misteriosos movimientos de Urano, la solución más sencilla al misterio era atribuir estos comportamientos a la fuerza gravitatoria ejercida por algún objeto no detectado todavía. En lugar de concentrarse en un solo nuevo planeta, sin embargo, la masa causante de aquella fuerza tenía que estar distribuida por cada galaxia, y muy específicamente en las remotas zonas exteriores. Esta sustancia adicional fue bautizada como materia oscura y debía quintuplicar en la masa, más o menos, a la materia normal para evitar que las estrellas se salieran de su trayectoria galáctica.
Rubin fue pionera a la hora de obtener pruebas en los años 70 de la existencia de la materia oscura y logró convencer a una parte considerable de la comunidad astronómica de que se tomara la cuestión en serio. Un puñado de investigadores habían encontrado, ya a principios de siglo, indicios de esta sustancia y habían intentado buscar una explicación al hecho de que fuera tan difícil observarla directamente. En 1904, el reputado físico Lord Kelvin aventuró la hipótesis de que es probable que muchas estrellas, tal vez la gran mayoría de ellas, sean cuerpos oscuros. En 1930, el astrónomo sueco Lundmark especuló a su vez con que las estrellas muertas, las nubes oscuras, los meteoritos, los cometas y demás pudieran aumentar significativamente la masa de las galaxias. En esta misma década, el astrónomo suizo Fritz Zwicky refirió haber descubierto indicios de la existencia de lo que llamó precisamente dunkle materia, o materia oscura, ¿no? Y Ujú. que él juzgaba que podía estar formada por volutas de gas o estrellas frías que emiten poca luz. Desde una perspectiva moderna, ninguna de estas ideas puede ser correcta, en gran parte porque, dada la ubicuidad de la materia oscura, la mayoría de los cosmólogos están bastante convencidos de que esta sustancia tiene que estar formada por alguna clase de partícula, un poco como los protones, neutrones y electrones que conforman el mundo material que nos rodea, pero, por alguna razón, muy difícil de detectar directamente, como sucedía con el neutrino de Pauli. Se está llevando a cabo una gran variedad de experimentos en la Tierra donde intentan hallar qué clase de partículas adicionales pueden proporcionar la naturaleza, si bien hasta ahora sin éxito. Es comprensible, por tanto, que los estudiantes de física sigan siendo tan escépticos al respecto como éramos nosotros en 2003. La propia Rubin mostró su preocupación por la falta de progresos. Cuanto más tiempo pasa sin que logremos una confirmación observacional directa, más empiezo a preguntarme si la explicación es todavía más compleja de lo que creemos en la actualidad. Escribió pocos años antes de fallecer, en el año 2016. Hasta los cosmólogos más optimistas admitían que, por sí sola, la imprevista rotación de las galaxias difícilmente justifica la invención de una nueva partícula. Por otra parte, los años 70 supusieron la aparición de las simulaciones informáticas del universo, y en los 80 estas ampliaron las pruebas de la existencia de la materia oscura, tanto a la escala de galaxias individuales como el universo en su totalidad. Solo comprendiendo estas simulaciones puede uno empezar a vislumbrar la potencia que la materia oscura tiene como concepto. Ostras, kicks y drifts. La idea de las simulaciones consiste en aplicar las leyes de la física para hacer una predicción científica. Hasta ahora, he descrito en líneas generales cómo funciona en el caso de las predicciones meteorológicas y climáticas de nuestro planeta. ¿En unas solas líneas? Las simulaciones cosmológicas, en cambio, en lugar de predecir los ciclos del aire y la humedad de la atmósfera, se ocupan de estudiar cómo se mueven las estrellas y otros cuerpos celestes, tanto en el interior de las galaxias como en el universo en general. Pero, ¿cómo podemos pedir a un ordenador que prediga el comportamiento de la materia oscura cuando ni siquiera sabemos lo que es? ¿Qué leyes físicas podemos introducir en el programa como punto de partida? La respuesta está en el rasgo definitorio de la propia materia oscura. Se trata de una sustancia que se hace notar a través de la gravedad. Por suerte, hasta donde sabemos, y a diferencia de otras fuerzas, la gravedad afecta a todos los cuerpos de la misma manera. Un imán de nevera, por ejemplo, solo se dirá a determinadas superficies, pero la gravedad es menos quisquillosa y, si se le da la oportunidad, lo tirará todo al cielo con gran estrépito. Sea lo que sea la materia oscura, tenemos buenas razones para pensar que ejercerá la fuerza gravitatoria y responderá a ella como cualquier otro cuerpo. Para poner las cosas todavía más fáciles, es justo suponer también que, al igual que el neutrino, la materia oscura es prácticamente ajena a cualquier otra fuerza. Esta es la única razón por la cual se entendería que se comporte de manera tan distinta a la materia normal, que, debido al electromagnetismo, se fusiona en átomos y moléculas reconocibles. Si los neutrinos o la materia oscura se vieran afectados por las fuerzas no gravitatorias, serían otros componentes más del familiar mundo material que nos rodea. Dado que la gravedad es una fuerza universal, sus efectos pueden reproducirse con relativa independencia del tipo de material con el que se trabaje. La primera simulación llevada a cabo para estudiar la profunda influencia de la gravedad en las galaxias
fue desarrollada por Eric Holberg durante la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de que la noción de materia oscura fuera tomada en serio. Al igual que los Richardson y su predicción meteorológica, Holberg no utilizó ningún ordenador para su simulación, pero tampoco resolvió el problema con lápiz y papel. Basta con aproximarse a su trabajo para descubrir enseguida que era amante de la tecnología. Solía emplear sus propios aparatos, complejos e ingeniosos, para abordar problemas mucho más avanzados de los que estudiaban otros astrónomos en su tiempo. Entre estos dispositivos destacan en particular unos electrónicos muy sensibles a la medición de la luz, conocidos como fotómetros, con los que se podía escanear fotografías de las galaxias y convertir las imágenes en datos matemáticos precisos para su posterior estudio. Tras realizar una serie de pruebas elaboradas en las que hizo competir a sus máquinas con astrónomos expertos a la hora de analizar imágenes de las galaxias, Holmberg concluyó que la superioridad del fotómetro sobre el ojo humano es manifiesta. El sueco comenzó a desarrollar su simulación al darse cuenta de que un fotómetro, en principio una herramienta de medición, podía convertirse en un instrumento de cálculo y de predicción. Estos dispositivos eran por entonces un invento reciente y de apariencia modesta, unos pocos centímetros cuadrados de cobre montados sobre un soporte de madera. El cobre, el cobre, sin embargo, ocultaba una capa interna de material semiconductor, el mismo que poco después permitiría la aparición de transistores y la revolución informática. Esta disposición genera una corriente eléctrica a partir de la luz, la intensidad de la cual se puede leer a través de una aguja de un medidor eléctrico. No resultaba ni mucho menos obvio, a primera vista, que esta clase de tecnología pudiera ayudar a simular la función de la gravedad del universo. Pero Holberg se percató de que la luz y la gravedad son, hasta cierto punto, intercambiables. La fuerza gravitatoria que ejerce cualquier masa sobre nosotros decrece a medida que nos alejamos de ella, de forma que matemáticamente idéntica a como mengua la intensidad de la luz si nos alejamos de su fuente. En 1941, Holberg se encerró durante semanas en un oscuro laboratorio y construyó un modelo a escala de unos pocos metros de dos galaxias. Ay, perdón, disculpen, dos galaxias. Varias bombillas hacían las veces de estrellas y midiendo la intensidad variable de su luz, pudo determinar las fuerzas gravitatorias resultantes. Holberg no podía replicar los miles de millones de estrellas que contiene una galaxia real, pero le bastó con 74 bombillas para responder una sola Ajá. cuestión crucial. Si la gravedad podría aproximar ambas galaxias de 37 bombillas cada una, hasta hacer que se fundieran en una sola. Su experimento era enormemente imaginativo y revolucionario, pero permaneció en el olvido durante 30 años. Algunas ideas se adelantan demasiado a su tiempo. El experimento consistía en tres pasos diferentes, análogos a los que las predicciones meteorológicas usan para proyectarse en el tiempo. En él, cada bombilla ocupaba una posición de partida y Holberg, ¿no?, tabuló por escrito sus respectivas velocidades y direcciones. No se trataba de que las tablas indicaran la velocidad de su propio dispositivo experimental, ya que las bombillas no tenían la menor intención de moverse del sitio, sino de registrar el movimiento del escenario intergaláctico que él estaba intentando recrear, en la que dos galaxias se aproximan una a la otra a gran velocidad. Para imitar los efectos de este movimiento, Holberg comenzó dirigiendo manualmente cada bombilla a lo largo de la dirección estipulada por la distancia que viajaría 1 millón de años, ajustada a la escala de su maqueta. Ujú. Este método se conoce en inglés como drift step, algo así como paso de deriva, y sigue siendo una parte clave en las simulaciones modernas. Se basa en que las estrellas u otros componentes de la simulación se desplazan a una velocidad y con una dirección fija, perdón. Pero esta es solo la mitad de la historia, porque la fuerza de la gravedad afecta gradualmente el movimiento de las estrellas. Tras el drift, por lo tanto, Holberg se puso a recalcular su tabla de movimientos. Para ello, midió la intensidad de la luz en el emplazamiento de cada bombilla, lo que a su vez le daba información sobre la fuerza gravitatoria ejercida implícitamente por las otras y le permitía actualizar la tabla. Esta operación se le conoce a su vez como quick step, Kickstart. perdón, y
se funda en la noción de que las estrellas son impulsadas por una nueva trayectoria por efecto de las fuerzas gravitatorias. Una vez hubo completado estos dos pasos, Holberg inició con un nuevo proceso. Drift, Kick, kick, drift, kick, kick. drift, kick. Oh, Dios. Avanzando una simulación 1 millón de años con cada nuevo ciclo de cálculos. En las galaxias reales no hay separación ¿entre qué? Drift y kicks. Ah, gracias. No, kicks y Kicks drift. y drifts, sino que las fuerzas que intervienen modifican gradualmente la trayectoria de las estrellas, de modo que ésta forma una curva. La separación, introducida de forma artificial por estos cálculos, reemplaza dicha curva por una serie de líneas rectas, pero si los pasos son suficientemente pequeños, la aproximación que se logra es excelente. Óndale, suena un poco complicado. La simulación del tiempo meteorológico se basa en la misma idea. El cambio de la atmósfera es continuo y gradual, y es calculado por aproximación de un ordenador mediante una serie de saltos en el tiempo. Ah, más o menos entendí. Dado lo extremadamente laborioso del proceso, tomar medidas, actualizar la tabla, recolocar con cuidado 74 bombillas individuales a mano y después repetirlo todo una y otra vez, merece la pena detenerse a pensar en por qué Holberg estaba dispuesto a invertir todo ese esfuerzo. Incluso si dejamos a un lado las fases de diseño y de construcción del experimento, solo ejecutar la simulación tuvo que ser una tarea fastidiosa e interminable, aunque tal vez parte del atractivo del proceso radica precisamente en eso. En una carta a su colega, el astrónomo Herbert Holberg explicaba que uno encontraba gran satisfacción cuando podía mejorarlo todo por sí mismo. Qué bonito. Hey. Lo que hace valioso el método es que permitía llegar a una conclusión que no podía obtenerse por otros medios. Sin el equipo de Holberg, determinar la forma en que una sola estrella es arrastrada por la masa de los demás habría requerido 73 minuciosos cálculos por separado. 73. A su vez, estimar la atracción ejercida sobre cada estrella individual por cada una de las restantes habría elevado la cifra de cálculos necesarios a varios miles. Holberg habría tenido que repetir esta ingente labor en cada una de las varias decenas de saltos temporales del proceso. En total, los cálculos implicados le habrían llevado toda una vida, de modo que, a efectos prácticos, se trataba de una tarea imposible. Por el contrario, la simulación construida con bombillas, aunque también comportaba mucho trabajo, le permitió responder una pregunta que nadie más podía. Al concluir la simulación, había reunido suficientes datos para demostrar que las dos galaxias estaban en proceso de fundirse una a la otra. Permítanme que mis perros se van a poner locos. Ay, ¿dónde me quedé? Perdón, disculpen, mis perros. Me quedé aquí. Por lo contrario, la simulación construida como villas, aunque también comportaba mucho trabajo, le permitió responder una pregunta que nadie más podía. Bueno, esto ya lo hemos leído. Al concluir la simulación, había reunido suficientes datos para demostrar que dos galaxias estaban en proceso de fundirse en una, en lugar de limitarse a cruzarse con sus respectivas trayectorias. Holberg no contaba con los recursos necesarios para llevar más lejos su investigación, pero sí advirtió la aparición de unos brazos en espiral en sus galaxias. Y este es un rasgo más llamativo, esas bellas y suaves intensificaciones de la luz que asemejan a arabescos de leche en un café galáctico. Vaya qué ejemplo. Hoy tenemos gran cantidad de pruebas, procedentes tanto de observaciones como de simulaciones, de que las galaxias se fusionan, lo que constituye una de las formas en que pueden caerse esas estructuras espirales, preciosas estructuras. Las conclusiones de Holberg anticiparon nuestra comprensión moderna del fenómeno, pero no se trata solo del resultado. También su método presagió las simulaciones actuales de las galaxias y, específicamente, las de la materia oscura. Oh, simular lo desconocido. ¿Y Se, usted en qué resiste la sí, ya es lo último. Sí. bueno, digo porque faltan 20. Oh, Dios. Vamos a la próxima. Vamos a ver si alcanzamos a leer ¿va? Porque los capítulos son un poco extensos, pero creo que sí vale mucho la pena. Continúo. Simular lo desconocido. Se pueden extraer varias lecciones del experimento de Holberg. En primer lugar, y de manera similar a como sucedía con las predicciones meteorológicas, no es estrictamente necesario contar con un ordenador para realizar una simulación.
Asimismo, y lo que es igual de importante, tampoco hace falta ser demasiado preciso en lo que atañe a lo que representa la simulación. Si sustituir estrellas por bombillas nos parece natural, es solo porque no podemos hacer una imagen mental de una constelación parpadeando en el interior de un laboratorio a obscuras. Las bombillas podrían haber pasado por estrellas para un observador casual, pero 74 de ellas es un número ridículamente pequeño si tenemos en cuenta la media de estrellas con la que cuenta una galaxia. De hecho, cada bombilla en el experimento de Holberg equivalía a miles de millones de estrellas. El truco aquí es parecido al de las encuestas electorales. Si quieres saber quién va a ganar, no necesitas saber qué va a votar por cada persona. Basta con preguntar una pequeña fracción del electorado y proyectar cuidadosamente los resultados. De manera similar, 74 bombillas pueden servir para representar un efecto gravitatorio de cientos de miles de millones de estrellas. De nuevo, esta diferencia respecto a una reproducción exacta de la realidad es un reflejo de las simulaciones meteorológicas, que recrean el comportamiento de grandes masas de gas en lugar de rastrear cada molécula en atmósfera. La abstracción de Holberg puede llevarse aún más lejos. La analogía no se basa en si la masa de las galaxias está formada por estrellas o por otra cosa, sino que captura cómo fluye la materia a través del universo, con el único supuesto de que la gravedad es la fuerza en juego más importante. Centrarse exclusivamente en ella no tendría sentido en una simulación de nuestra atmósfera, en la que la presión y el viento son factores más relevantes, pero constituye un punto de partida formidable para comprender el espacio. Y es ahí donde la materia oscura entra en juego. Dado que las pruebas observacionales indican que hay al menos 5 veces más de ella que de la materia visible, lo más natural es reconvertir el enfoque de Holberg en una simulación de materia oscura. El hecho de que en la realidad ésta no se ilumine no tiene relevancia, pues aún así podemos usar la luz como una representación de su gravedad. Cuando, en los años 70, comenzó a tomarse en serio la idea de la materia oscura, las computadoras digitales ya eran lo suficientemente potentes para tomar el relevo, de modo que ya no hacía falta recurrir al truco de la luz, si bien seguía siendo vital la capacidad de abstraerse de los detalles. Los resultados de Holberg brindaron confianza a los cosmólogos para seguir trabajando con simulaciones que trataban de hallar si la fuerza gravitatoria de la materia oscura podía ser la que hubiese esculpido el universo entero. En lugar de bombillas en un laboratorio, los elementos básicos de estas simulaciones son números en una computadora digital. Estos representan tanto las estrellas como la propia materia oscura, y los efectos de la gravedad se calculan usando el puro poder computacional de la máquina, en lugar de tener que recurrir a la energía lumínica. Con todo, la técnica básica de Higgs ajá, y el drift. Dietrich sigue siendo la misma, y los astrofísicos actuales comparan la distribución de materia predicha por la simulación con la observada en el universo real, tal como lo hizo Holberg. En este punto tengo que hacer un poco de hincapié en la terminología. En las simulaciones digitales actuales se recrean muchos paquetes individuales de materia oscura en movimiento, que serían el equivalente a las bombillas de la luz de Holberg. En la década de 1970 se hizo habitual referirse a ellos como partículas de materia oscura, y el nombre se ha mantenido a riesgo de provocar una gran confusión. Para muchos físicos, una partícula de materia oscura significa algo muy distinto, pues hace referencia a una partícula físicamente real que esperan poder hallar algún día usando un equipo lo bastante sensible como ocurrió con el bosón de Higgs. Por el contrario, una simulación, una partícula, es la representación que sustituye alguna sustancia y no tiene más relación con la partícula real que la de una bombilla tiene con una estrella. De modo que propongo usar un término menos ambiguo para los pedazos de materia oscura incluidos en las simulaciones: partículas virtuales o partículas eso. A mediados de los años 70 se empezó a poder estudiar el comportamiento de las galaxias hechas con 700 partículas VIP, lo cual requería 250.000 cálculos sobre fuerza gravitatoria en cada una de las decenas del drift y no estás prendiendo Kick. atención. Kick. Los ordenadores podían arrojar los resultados en dichas simulaciones en unas pocas horas. Desde entonces, los más grandes del mundo han aumentado su potencia exponencialmente por cientos de millones. Ay, perdón.
A medida que la tecnología avanza, no es raro que se vea rebasada por las ambiciones, y como consecuencia, las simulaciones más grandes realizadas hasta la fecha contienen varios billones de partículas Pi, o lo que sea. Aunque hay cierto afán competitivo e infantil en ello, del tipo, mi simulación tiene más partículas B que la tuya, ese nivel de detalle también responde a una necesidad científica real. Al igual que sucede con los meteorólogos cuando usan una cuadrícula más fina, cuantas más partículas virtuales añadamos a nuestra simulación, con más profundidad podremos estudiar el comportamiento de las galaxias. Añadir detalle no es la única forma de aprovechar la creciente potencia informática. Al igual que un artista puede elegir pintar con un finísimo retrato o un gran paisaje, los astrofísicos podemos usar las partículas Big para representar unas pocas galaxias con una precisión cada vez mayor, y bien usar un lienzo más grande para empezar a mapear los cientos de millones, de miles de millones de galaxias que existen en el universo observable. Todos esos millones de partículas virtuales pueden emplearse para ampliar gradualmente nuestro horizonte hasta que comprendamos cómo se expande la materia oscura y todo lo demás a lo largo y ancho del espacio. ¡Ostras! Contigo. La materia oscura fría. Ay, canijo. Desde mediados del siglo XX sabemos que el universo tiene unas 14.000 millones de años de antigüedad, que se expande y que en su origen tenía solo una pequeña fracción de su tamaño actual. Pero la expansión no desperdiga, sí, las galaxias de una forma azarosa. Durante los años 80, las observaciones realizadas por potentes telescopios mostraron que las galaxias están ligadas entre sí por una vasta malla cósmica, plagada de zonas casi desiertas entre medias, algo así como una enorme telaraña. Los filamentos unen decenas o incluso cientos de galaxias, cada una de las cuales es unas 10.000 veces más pequeña que el propio filamento, por lo que, a la escala de una simulación, aparecen tan solo como un pequeño punto brillante. Sin embargo, este punto contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una de las cuales pueden tener múltiples planetas. De modo que la estructura de la que estoy hablando se traza en motas de luz que brillan como el rocío en una telaraña de proporciones descomunales. Uno de los primeros proyectos que revelaron esta curiosa estructura cósmica reticular fue dirigido por el astrónomo Mark Davis. Ducho en tecnología. Se pagó sus estudios universitarios trabajando en una empresa de software. Construyó un sistema digitalizado y automatizado para mapear todas las galaxias. De manera muy diferente a lo de Holberg había hecho décadas antes, se dio cuenta de que los catálogos de galaxias existentes habían sido reunidos de forma algo anárquica, sí, y decidió automatizar el proceso de rastreo del cielo con la ayuda de ordenadores. Dentro de la cúpula del telescopio había cables por todos lados. No hice el trabajo más fino de la historia, pero funcionaba, explicaría más tarde. Con todo, los resultados parecían un gran puzzle. ¿Cómo y por qué habían sido las galaxias dispuestas de esa forma? Davis concentró sus esfuerzos en encontrar una explicación a esas cuestiones. Para ello, sumó a su equipo a 3 jóvenes investigadores y los puso a trabajar con muchachos, digo, a trabajar en el problema usando simulaciones. Entre ellos estaba una joven promesa en astronomía, Simon White, uno de sus Carlos Frank, quien acaba de escribir una tesina defendiendo la existencia de la materia oscura en nuestra propia galaxia. Hoy, a punto ya de retirarse, Frank sigue haciendo gala de un entusiasmo irreprimible y casi juvenil en la cosmología. Me cuesta creerlo, pero acabé encontrando el mejor trabajo del universo, contó una conferencia en 2022. El equipo lo completaba George, ándale, Eh, Epstein, F, Titor, Thais, oh F, Dios, él, eso. Quien entonces Jorge. estaba, sí, Jorgito, quien entonces estaba acabando su tesis en la Universidad de Durham y era el creador del único código en el mundo capaz de ejecutar simulaciones de la escala y la sofisticación necesarias para aquella empresa. Ay, Dios. Jorgito. Jorgito dirigía el Instituto Astronómico de Cambridge cuando ya aterricé ahí en 2005 para empezar a trabajar en mi tesina y fue para mí una gran figura de autoridad algo intimidante. Pero en los años 80 había sido un motero que vestía cazadoras de cuero y él y sus 3 jóvenes colegas eran conocidos en el mundillo como la banda de los cuatro.
una referencia al legado al legendario cuarteto de radicales del Partido Comunista Chino. ¡Ostras! ¡Oh, Dios! Para apreciar mejor las ventajas del código de Repito, sobre sus predecesores, estación. Dios, ¿de dónde será? ¿Quién saberá? Hay que considerar que el universo, hasta donde sabemos, no parece tener bordes. Cuando los cosmólogos hablamos de que éste se expande, no queremos decir que hay una especie de burbuja de materia dilatándose por el abismo. De hecho, la totalidad del espacio que podemos contemplar con nuestros telescopios ya está lleno de redes de galaxias, y aún así, éstas se separan gradualmente unas de las otras. Es muy difícil hacerse una imagen mental de ello, y constituye un verdadero, Dios mío, galimatías práctico para las simulaciones. Pues, como podemos representar, perdón, ay, nos quedan 15 15 minutos. minutos. Pues, ¿cómo podemos representar un universo ilimitado con un ordenador de capacidad finita? La solución consiste en hacer trucos matemáticos para hacer que un pequeño universo simulado parezca infinito. Una analogía más próxima nos la puede proporcionar el clásico videojuego recreativo Asteroids, el tuyo, Asteroid, de Atari, de ¿verdad? Atari. Bueno, era de arcade. Ok, y luego Atari, ¿verdad? En el que el jugador pilota una nave espacial en 2D y navega por un universo del tamaño de una pantalla, disparando a las rocas espaciales para destruirlas y no colisionar con ellas. Si una de ellas, o la nave, se desplaza hasta el borde derecho de la pantalla, desaparece, pero reaparece al poco por la izquierda y viceversa. Igualmente, si vuelas hasta el límite superior de la pantalla, acabas reapareciendo por abajo, como si te transportaras. Con una simplicidad no carente de belleza, esta configuración permite crear un universo de juego sin bordes, pero limitado en su extensión a la pantalla y, por lo tanto, manejable en términos informáticos. El código de Jorgito implementaba esta idea a la hora de simular el espacio, sorteando las enormes exigencias técnicas al reproducirlo en el interior de una caja milagrosa, sin paredes. La banda de los cuatro combinó este universo en una caja con el método de cálculo estándar para progresar en el tiempo de simulaciones. ¿Mediante qué? ¿Qué? Ah, ¿Kicks y drips? kicks y dips. Kicks. ¿Cómo se me olvida eso? Patadas. Atrás. Y logró demostrar cómo la materia oscura y su gigantesca influencia gravitatoria iba construyendo gradualmente, a lo largo de los miles de millones de años, una gran telaraña de materia cósmica. Y donde hay una cantidad adicional de materia oscura, aumenta la atracción gravitatoria, mientras que, por el contrario, ahí donde hay menos, la gravedad es más débil y los cuerpos se separan más fácilmente. Esto produce un efecto dominó. Un pequeño paquete de materia densa es capaz de absorber con rapidez todo lo que lo rodea y con el tiempo acaba formando estructuras gigantes como son las galaxias. Y a medida que éstas comienzan a atraerse entre sí, algunas chocan y se fusionan, tal y como Holberg había demostrado. A su vez, las que no están lo bastante cerca para fusionarse se alinean conformando una malla galáctica sorprendentemente parecida a los mapas que Davis había trazado del universo. Como los científicos del clima, los cosmólogos, podemos jugar con las conjeturas de las simulaciones para descubrir cómo responden estas diferentes estructuras y si los resultados se responden con la realidad. En los años 80, el interés giraba en torno a los neutrinos. ¿Bastaban estas misteriosas partículas para explicar toda la masa oculta en el universo parece albergar? A primera vista, los neutrinos resultan perfectos. Eran completamente invisibles. Abundaban en todo el cosmos. Y a diferencia de cualquier otro candidato de materia oscura, su existencia había sido confirmada mediante experimentos realizados aquí, en la Tierra. Estos experimentos también habían probado que los neutrinos tenían que ser excepcionalmente ligeros. Su masa debía rondar, como mucho, la 100 millonésima parte de un átomo de hidrógeno. Muy chiquito. Por lo mismo, este dato no sería obstáculo para que los neutrinos actúen como materia oscura, ya que en la teoría hay tantísimos en el universo que su efecto gravitatorio total podría seguir siendo enorme. Fue el cosmólogo ganador del premio Nobel, Jim Peebles, ándale, People. Yo Pebbles, Ajá. quien advirtió, sin embargo, de que unas partículas tan sumamente ligeras se moverían demasiado deprisa. Al igual que resulta más fácil lanzar con fuerza una pelota de cricket con una bola de cañón, en el origen del cosmos los ligeros neutrinos tuvieron que salir disparados en una danza frenética. Una vez reajustadas para incluir estos rápidos movimientos,
Las simulaciones del equipo confirmaron que era imposible formar a partir de estas partículas la clase de malla densa e Indicada. imbricada que había sido observada en la realidad. Los neutrinos se movían a tal velocidad que se dispersaban por todo el universo en lugar de concentrarse para crear estructuras requeridas. Este descubrimiento fue decisivo, ya que confirmaba que ninguna partícula conocida por la física podía identificarse con la materia oscura. Hacía falta hallar algo completamente nuevo, algo a lo que empezó a llamarse de manera algo críptica materia oscura fría. El término deriva de la idea de que las partículas que se mueven a gran velocidad, como los neutrinos, son calientes, ya que lo que experimentamos como calor obedece en realidad a movimientos rápidos, si bien por lo general sucede a escala microscópica. Por el contrario, la materia oscura fría se identifica como partículas invisibles, pesadas y lentas, las cuales forman estructuras mucho más parecidas a las que observamos en la realidad. Para ilustrar este fenómeno, resulta útil pensar en un fondue. Si el universo estuviera hecho de un material demasiado caliente, se tornaría fino y disipativo. Pero si está hecho de materia oscura fría, esta tiende a aglutinarse, formando los pegones estructurales en forma de red avispados por los telescopios. ¿Cuánto nos falta? De tiempo 10 minutos. Sí, ah, Sí, ok, ya muy nada bien. más si quieres Sí. acabamos. Ok. Los resultados de las simulaciones encierran una gran conclusión. Los neutrinos tienen que ser aún más ligeros de lo que se pensaba en principios de los 80. Esto es así porque no basta con tener materia oscura fría en el universo simulado, sino que esta debe ser la fuente dominante de gravedad. Si los neutrinos tienen demasiado peso gravitatorio en el modelo, comienzan a deformar la red de materia oscura fría y las simulaciones dejan de coincidir con la realidad. Dado que prescindir de los neutrinos tampoco es una opción, ya que sin duda abundan en el espacio, la única conclusión factible es que cada uno de ellos sea tan excepcionalmente ligero que sus efectos gravitatorios sean mínimos. Los experimentos actuales confirman que la masa de los neutrinos es al menos 30 veces menor que que los físicos creían a principios de los años 80. Así pues, las conclusiones de las simulaciones son correctas. Esos resultados catapultaron las simulaciones del centro del debate en el ámbito de la cosmología y la física de partículas. Simon White, miembro de la banda Los Cuatro, recibió una rara invitación para viajar a Moscú, al otro lado del telón de acero, para reunirse con Yakov Seldovich, Seldovich, Seldovich. oh, Dios, un formidable e influyente físico ruso. Este llevaba años defendiendo la idea de que los neutrinos y la materia oscura eran una y la misma cosa. Moscú o Leningrado. Ostras. Pero una vez vio los resultados de las simulaciones de White, mientras desayunaban en su apartamento, asintió con sequedad y cambió el tema de conversación. Aquello era su forma, al parecer, de admitir su error. Uh. Oh, Dios. ¿Cuánto nos falta? A ver, un momento. Perdón, es que los capítulos son muy extensos. Página 67. Creo que vale mucho la pena, pero son bastante Pues extensos. sí, nos falta más o menos. Sí, ¿Quieres en el siguiente? Pues terminamos este y empezamos este. sí, energía Porque oscura. sigue la energía oscura y mi cerebro como que ya no. No, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si hasta lo que hemos leído, chicos, quieran comentar algo. La verdad está muy, muy interesante. Yo no sabía eso de los neutrinos, que eran que eran mucho más ligeros de lo que se pensaba. No sé si quieran comentar algo de lo que hemos leído. Todavía nos falta terminar este capítulo. De hecho, ya les había comentado que si quieren irnos para atrás y ver las sesiones anteriores que hemos tenido a este libro, El universo en una caja, se han dividido los capítulos porque están un poquito largos. Entonces, no sé si quieran comentar algo, tengan Yo alguna aprendí duda. que Holmberg es adicto al foco. Ay. So que no sé si quieran comentar algo. ¿Nos queda cuánto? Déjame. 7 minutos. 7 minutos. Tenemos 7 minutos. O si pues, ya terminamos la llamada, como se les haga a ustedes mejor. Yo la verdad me impresiona, bueno, así a gran escala, los experimentos que hacían. A veces, pues por ser cosmología, ¿verdad? Pues no tenemos pues un laboratorio donde hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, la paciencia de este señor para hacer sus experimentos es admirable, la verdad. Entonces,
yo no me veía cambiando las bombillas, o sea, la Y verdad manual. que y manual, o sea, que latas, y después estoy en el trabajo y digo: "Ay, tengo que hacer esto". Y yo checo ozono, checo tuberes de agua, sé que nada que ver, nada que ver. Entonces, no, yo la verdad, yo no me veo, la verdad es admirable, como, ay, no recuerdo si fue Stephen Hawking, estoy en sobre hombres de gigantes, algo así dijo, ¿no? Sí fue él, ¿no? Creo Stephen que Hawking, sí. sí. Entonces, es admirable todo este trabajo que hacían estas No, ¿qué personas, hacen? que hacen, o sea, sí es cierto, que hacen porque pues No siguen trabajando sé, en ello. no sé si supieron, Ajá. acabo de ver una noticia A ver. de que mapearon el cerebro de una mosca. Ah, canijo. Ajá, Ah, sí, correcto. usaron IA y Ajá. mapearon todas las neuronas. Creo, no recuerdo bien, pero creo que una mosca tiene alrededor de 70.000 neuronas. Wow. Y en un simulador simularon el cerebro de la mosca y, o sea, y la mosca virtual quería hacer cosas de mosca. O sea, como si estuviera viva. Wow. Y Sí, no me acuerdo quién hizo eso, pero dijo que ya estaban haciéndolo con un ratón. Órale. Y creo que un ratón tiene como 8 millones de neuronas y se iban a tardar 2 años en Wow. hacerlo. Con inteligencia artificial. Ajá, y mapeando Es las que, neuronas. es que yo insisto que la inteligencia artificial es una herramienta. No hay que verlo como un enemigo, es una herramienta. O sea, a mí pues sí, ahorita todas las cosas electrónicas de hardware, todo eso están carísimas. ¿Hardware o software? Hardware. Ah, sí, todo está carísimo. Pero yo creo que es una muy, muy buena herramienta. Honestamente, yo hablo por mí, a mí me ha ayudado mucho. A veces se pasa porque me da la razón demasiado y digo, o sea, Sí. no eres mi psicólogo A mí no tampoco. me ha ayudado porque yo no puedo comprarme mis cosas computadorosas con lucecitas. Ah, ok. Sí, insisto, o sea, es una gran herramienta que hubieran dado estas personas, por ejemplo, este Holberg, que hubiera dado por tener inteligencia artificial para poder trabajar así Sin focos. sin focos, pero pues, desgraciadamente o afortunadamente, quiero pensarlo así, estamos sobre los hombros de gigantes y gracias a esas personas tenemos esto Sí, y hay que aprovecharlo. Lo que yo le digo a Lalo mucho, creo que la inteligencia artificial es un logro de ingeniería enorme, o sea, pues es que en lo que va del siglo creo que es lo más sí, o sea, relevante que creo ha que al pasado. igual, a la misma altura que el internet. Ah, Sí, o sea, es la inteligencia artificial es que que llegó hasta para yo quedarse. lo vería como un paso así como cuando se inventó la escritura, cuando se inventó el Ay, canijo. cálculo, cuando se inventó la IA. O sea, lo vería así. No, pues sí. No sé si tengan, ya nos volvimos a dirigir a la inteligencia artificial. Siempre acabamos hablando Sí, de ya la IA. sé. No sé si tengan algo más que comentar, chicos, y si tienen algo que comentar de lo que quedamos del capítulo. Todavía nos falta un poquito más, menos de la mitad, ¿verdad? Pero no Como sé si programa de concurso. Tienen 3 minutos. tiene 3 minutos. no, todo en orden. Todo en orden. Solamente una moción para que los apellidos sean Pérez, López y cosas así. Sí, porque digo, ay, ¿cómo es eso? El Jorgito sí, Jorgito, así no dije, supimos cómo se dije, no, pronuncia. yo paso. Bueno, no, 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 Brenda, ¿no tienes algo que comentar? ¿Todo ok? Comentamos No, cuando. ¿Mande? también todo bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, chicos, pues ya nos quedan 3 minutitos. La siguiente semana continuamos con el capítulo. La verdad es un capítulo muy interesante. Es algo que se sigue estudiando todavía. Es Se algo ve que que va a ser de los pesados. sí. Entonces, continuamos la siguiente semana en punto de las 19 horas vía Meet. Les agradezco en serio muchísimo su presencia, muchísimo su paciencia con estarme trabando y con los apellidos, porque la verdad es terrible, es terrible. Bueno, sin más que agregar, les agradezco mucho. Nos vemos el próximo jueves y muchas gracias, chicos. Muchas gracias, hasta luego. Nos Gracias, nos vemos. vemos. No, Bye. gracias. Bye. Bonita noche.